Eduardo Ramírez es un hombre de convicciones, de principios, con valores, echado para adelante, sin miedo al éxito y sin miedo a la vida, siempre con carácter y determinación. Bueno, considero que la preparación es constante. Cuando uno va a la universidad, aprendes materias trascendentales de manera muy universal en el derecho. Cuando ya aprendes lo sustancial del derecho, te especializas en la materia que te gusta, te agrada, te atrae. Y bueno, tenemos dos grandes ramas, que es el derecho público y el derecho privado. Hay quienes les gusta estar en la esfera del derecho privado, en el litigio, y hay quienes nos gusta estar en la esfera del derecho público, que tiene que ver aquella relación gobierno o Estado-ciudadano. Y creo que lo fundamental es prepararse para hacer un trabajo decoroso, un trabajo profesional y un trabajo que le sirva a la gente. Porque si los conocimientos que uno adquiere profesionalmente no los pones al servicio de los demás, definitivamente no tenemos un rumbo adecuado. Por eso el derecho es una permanente preparación, porque hay reformas, porque se derogan leyes, porque se aprueban nuevas leyes, porque la sociedad va cambiando. Y entonces la visión de cada momento se traduce en el legislativo, se traduce incluso en el partido gobernante a través de la agenda legislativa o constitucional que se traiga. Entonces, considero que la preparación es fundamental para los impartidores de justicia, quienes están en los juzgados, quienes están en los tribunales de apelación, quienes están en los tribunales federales, quienes están en la parte legislativa, que es la justificación, la exposición de motivos de cada iniciativa para fomentar un mejor orden jurídico, no marco, un orden jurídico que le permita a la sociedad tener mejores elementos. ¿En cuáles? En todas las materias, ya sea en la esfera del derecho público o del derecho privado. Si eres representante social, la figura de la institución del Ministerio Público, y cuando llega alguna víctima a presentar su denuncia o querella, y no lo haces con una manera empática a partir de lo que está sintiendo. Y aquí me refiero a las mujeres que sufren de delitos propios de su género, como es la violación, el acoso sexual, la intimidación, el acoso laboral, y no somos empáticos desde esta actividad. Entonces no le está sirviendo a la gente. Hay que ponernos en los zapatos de los demás, quienes están del lado de la investigación del delito, para que este tipo de conductas se vayan diluyendo y al paso del tiempo sea un Estado de Derecho que quien sepa que ofende a una mujer tendrá sin duda una sentencia que no solamente va a privarlo de la libertad, sino también privarlo de sus derechos laborales en lo inmediato y a veces hasta en el futuro. Entonces considero que aquí debe haber un Estado de Derecho firme, eficaz, que sirva a las mujeres. Por poner un ejemplo. Bueno, aquí he implementado políticas públicas que he traducido en reglamentos desde el municipio. En el cabildo es como un órgano colegiado que toma decisiones por acuerdos, se votan reglamentos administrativos y considero que ha aportado mucho a la sociedad. ¿En qué sentido? Baso mi experiencia en la planeación urbana. Generé el primer instituto de planeación urbana en Chiapas. Fue el primer municipio que tuvo Comitán en el estado allá en el año 2008. Y esto ha sido un ejemplo vivo que posteriormente se convirtió en una ley votada por el Congreso local en el año 2009. Y esto ha permitido un desarrollo urbano en el crecimiento de la vivienda ordenado, en el trazo de la movilidad urbana ordenado, en el trazo incluso de las rutas recolectoras de basura, en las tomas domiciliarias de agua, en la parte de planeación, en lo que es el sistema de salud, su infraestructura, el crecimiento ordenado poblacional para abaratar los costos de los servicios primarios como es agua potable, energía eléctrica, pavimentación y todo lo que implica el desarrollo urbano. Esto creo que ha sido una herramienta importante para proyectar a una gran ciudad como lo ha sido Comitán y que después de ello han tenido otros institutos la creación para generar condiciones urbanas con plena satisfacción de desarrollo humano. Como presidente del Congreso local, hicimos una reforma a la Constitución Política de Chiapas. Me hubiera gustado establecer un constituyente, pero no me alcanzaron los tiempos. Y ahí establecimos los derechos de los infantes, su derecho a jugar y a ser felices. Los niños no tienen más obligación que esa, que a jugar y a ser felices.
y el Estado debe proporcionarles las herramientas para que sean jóvenes, hombres o mujeres, que el día de mañana aporten a la sociedad. Otro de los grandes temas, planteamos el gobierno de coalición, antes que se hiciera en la Constitución Federal. Los gobiernos de coalición fue una propuesta que brotó de los encuentros ciudadanos que hicimos en aquella época. Se reformó la Constitución reconociéndonos en Chiapas como el estado más diverso en materia de cultural, en materia de flora, en materia de fauna, y la composición pluricultural étnica que existen en más de 12 lenguas. Esto le da una representación política a las culturas indígenas, ancestrales, prehispánicas, y que han tenido una evolución a lo largo de los siglos. Y creo que estas son las herramientas que deben de servir a la población. Hacen falta muchos temas por realizarse. Y ya en el Senado de la República, pues creo que han sido fundamentales las más de 13 reformas constitucionales que sentaron un precedente importante en materia de educación. Si recuerdas, con la mal llamada reforma educativa que se implementó en el año 2013 y el 2014, hubo una movilidad y una protesta social, concretamente de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, parte de la Ciudad de México, donde no compartían la visión de la aplicación de esta reforma educativa porque vulneraba los derechos laborales de los maestros y maestras. Se rehace el artículo 3º constitucional y no solamente la educación es laica, gratuita, sino también se va a impartir con perspectiva de género. Se hace con inclusión social, es decir, escuchar a las minorías. Se hace una educación más inclusiva. Y estos son uno de los temas fundamentales en los cuales trazamos una línea con mucha claridad para que el artículo 3º constitucional estuviera no solamente a la altura de la circunstancia sociológica, sino también de lo que viene en los próximos años. Hicieron varias reformas en el sentido de materia de seguridad pública. Se creó la Guardia Nacional. Esta reforma fue un ejercicio democrático legislativo sin precedente alguno. Se hace por primera vez un parlamento abierto, donde se le dio voces a los académicos, a los estudiosos del delito, a los alcaldes del país, a los gobernadores del país, a los colectivos de derechos humanos, a las policías y a todos los cuerpos de seguridad, tanto estatal como federal. La presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esta orientación, que es, ojo, es una Guardia Nacional de corte civil expresa por la propia Constitución. Entonces aquí se dieron elementos que se basó en sentar los derechos humanos no solamente desde la reforma, sino también desde las leyes, como es la ley sobre detenciones, la ley del uso de la fuerza pública, es decir, moderar el uso de la fuerza pública. Y creo que esto fueron herramientas que están sirviendo a los cuerpos de seguridad. La política pública que implemente el gobierno en turno, esa es otra estrategia. Por la parte legislativa están dadas las condiciones para que haya cooperación entre las Fuerzas Armadas, que tienen una base constitucional ahora hasta el 2028, y que antes actuaban las Fuerzas Armadas sin ninguna base, porque las Fuerzas Armadas están diseñadas para defender la soberanía nacional sobre otras potencias extranjeras en nuestro territorio. Cuando empezaron a hacer tareas de seguridad pública, pues no tenían ni competencia ni un artículo transitorio que les diera esa posibilidad. Se llegó a un acuerdo por mayoría calificada, fue una reforma que contó con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, todos sin excepción alguna, votaron en unanimidad, salvo una abstención. Pero creo que fue un modelo bastante interesante, un ejercicio parlamentario que queda como modelo para los próximos años y para las próximas legislaturas. Y como eso te puedo señalar en materia de revocación de mandato, la figura de democracia participativa, la figura de extinción de dominio, la ampliación de los delitos graves como son en el artículo 19 constitucional, que se incorporaron 7 figuras de delitos para que en lo que se llevaba a cabo un análisis de 5 años, qué tanto había avanzado el sistema de justicia penal acusatorio, porque había una molestia a partir del 2018. Entonces considero que hubieron reformas importantes. Una de ellas tiene mucho que ver con la facultad que tenía el presidente de la República de condonar impuestos de manera discrecional. Como ustedes bien saben, hay empresas internacionales o nacionales que por el simple hecho de la generación de empleos, el IVA y el impuesto sobre la renta eran condonados de un solo carpetazo por el presidente de la República. Se le quita esa facultad
y hoy pues prácticamente estamos tasados pueblo y la IP sin beneficio fiscal, no sin beneficio, sin discreción para absolver el pago de impuestos. Primeramente es el reconocimiento de nuestra pluralidad en Chiapas. Chiapas es un país. La gente de la costa Soconusco, Tapachula no se parece en nada a la gente de Palenque o Pichucalco. Se sienten más tabasqueños que chiapanecos. Y los del Soconusco y la costa tienen hasta un acento distinto, una forma de vivir distinta y una actividad productiva económica que no necesita nada ni del gobierno federal, ni estatal, ni municipal. Y esto hace que sea una sociedad muy productiva. Pero si hablas de la gente de la zona de los Altos en San Cristóbal de las Casas con la gente de la zona centro, pues también son dos culturas muy distintas. Entonces, por eso necesitamos un poder constituyente que discuta nuevamente una constitución política en Chiapas. Y hay que reconocer a las comunidades indígenas. Ahora tienen una representación obligatoria en los partidos políticos cuando van a cargos de elección popular. Pero yo me iría más allá de eso. Hay que reconocer sus usos y costumbres. ¿Qué tenemos en Chiapas? Se implementaron a partir de la conquista modelos occidentales, la figura del ayuntamiento. Desde hace más de 5 siglos tenemos esta figura sin innovarla, sin hacerla distinta. ¿Qué quiere decir con ello? Que se implementaron la figura de partidos políticos, cuando en muchos pueblos originarios la gente vota a mano alzada. Es en realidad una democracia participativa. ¿Por qué? Porque eligen a su presidente municipal, a su síndico concejal, a sus regidores concejales en plaza pública sin la interferencia de partidos políticos. Entonces, aquí deberíamos regresar a los usos y costumbres y todos esos municipios que tienen un antecedente antropológico tomen sus decisiones con base en su historia milenaria. Otra de las cosas es que yo he hablado de descolonizar el pensamiento chiapaneco. ¿Por qué? Porque aún se sigue teniendo esa visión de que llegaron los españoles, nos conquistaron, y hay una diferencia entre los pueblos originarios y los mestizos, o lo que es peor, los pobres contra los ricos. Entonces, descolonizar el pensamiento tiene que ver con una identidad, de voltear a ver atrás nuestra historia. Hoy las mujeres es la agenda feminista, hoy las mujeres tienen presente en el debate de la opinión pública, legislativa o política, cuando nosotros en Chiapas ya tuvimos mujeres gobernantes, como fue la Reina Roja de Palenque, que fue más o menos por el año 700 después de Cristo. Fueron mujeres sacerdotisas, guerreras, gobernantes, que se desplegaron durante Bonampak, Yaxchilán y Palenque, y ahora estamos discutiendo que las mujeres deben de tener un lugar preponderante en la toma de decisiones, cuando en nuestro mundo prehispánico las mujeres ya tenían una clara actividad política, una actividad que no solamente eran propias para los hombres. Entonces, descolonizar nuestro pensamiento tiene que ver con esta figura, regresar a la parte prehispánica. ¿Qué está sucediendo ahora? La gente está yendo a la medicina alternativa, no como cura de un problema cuando ya se da un cáncer o cuando ya se da una diabetes o cuando ya se da X enfermedad. Con la medicina tradicional podemos evitar este tipo de enfermedades. Y puedes verlo en el mundo entero. La gente está yendo a la herbolaria, está yendo a esta sabiduría prehispánica o sabiduría milenaria para dotarse nuevamente de nuevos elementos que nos permitan vivir con un cuerpo más saludable. Entonces, eso tiene que ver también con descolonizar el pensamiento en Chiapas. Lo que es más absurdo, tenemos un escudo heráldico que tiene el cañón del sumidero, pero tiene 2 leones, y los leones son de África, no tiene nada que ver con nosotros en Chiapas. Y lo que es peor, tener una corona española, eso habla de un gobierno monárquico y nosotros somos una república. Esto es descolonizar el pensamiento. Entonces, el objetivo del poder constituyente es voltear a ver hacia atrás nuestras generaciones para recuperar la identidad y también en nuestras formas de gobierno. Vamos a innovar las formas de gobierno a partir de las actividades prehispánicas que dieron origen a la cultura maya, a la cultura zoque. Comentarte que hay quienes todavía piensan que hay que celebrar los 500 años de fundación de Chiapa de Corzo o de San Cristóbal. Nosotros ya existíamos antes de que hubieran llegado los españoles. Y esto es descolonizar otra vez el pensamiento. Ya teníamos una cultura, teníamos formas de gobierno. Algo así como pasa con los aztecas, el Tlatoani, el Calpulli, el Consejo de Sabios, que siguen estando. Entonces, creo yo que esta descolonización
tiene que ver con una nueva era en Chiapas. Pero no tiene que ser hecha a partir de la visión de un hombre, sino la visión de un nuevo constituyente que entienda y comprenda que hay que voltear a ver lo mejor de nuestra identidad. Esto es parte de lo que quiero reflejar en el gobierno. Incluso hay quienes han hablado de establecer el Senado indígena local en Chiapas. Entonces, todas estas propuestas va a brotar de la gente. Imagínate tener un Congreso local y un Senado local desde la perspectiva indígena, desde la cosmovisión indígena. Y no estoy hablando solamente de unos cuantos, estoy hablando de los tzotziles, de los lacandones, de los celtales, de los mam, de todos los que son parte de la pluriculturalidad de Chiapas. Esto nos va a dar la posibilidad de construir un nuevo modelo constitucional y quitar aquellos organismos que solamente engrosan a la nómina gubernamental y hacerlo a partir de una visión de un constituyente. Total, tenemos libertad y soberanía, respetando desde luego el pacto federal. Nosotros los chiapanecos fuimos consultados si queríamos estar en México o quedarnos en Guatemala. Los mexicanos nacieron mexicanos, los chiapanecos somos mexicanos por decisión propia. Entonces, la figura de la consulta popular es nueva. A partir del 2012 se estableció la iniciativa ciudadana, la consulta popular y ahora la revocación de mandato con el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero en Chiapas tuvimos un ejercicio de consulta popular que estableció Joaquín Miguel Gutiérrez para decir si nos quedábamos en Guatemala, permanecíamos independientes o nos sumábamos a la República. Entonces tenemos un espíritu federalista de origen y eso es lo que yo quiero apelar. Un espíritu federalista que le sirva a la gente y al pueblo. Y este será el constituyente que debemos lanzar en los próximos años para discutir un nuevo modelo de constitución que queremos, reconociendo a las minorías como a las personas con discapacidad, a la comunidad LGTB, es decir, todo lo que Chiapas y nuestra sociedad se compone.